Entonces, continúo con el capítulo 2. Dice, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Ahasverosh, se acordó de Vashti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Shushan, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Haggai, eunuco del rey. El cuidado de Haggai, eunuco del rey. Guarda de las mujeres y que les den sus atavíos. Vamos a ver el nombre de Haggai. ¿Qué pasó? Ah, por eso fue. ¿Qué dijo eso? ¿Y Diony qué es el más? Dijo como lo dejaron. Yo no dije nada. Haggai. Haggai. Eunuco. ¿Se imagina que le pongan eunuco desde niño? Bueno, quién sabe por qué le pusieron eunuco desde niño. Puede ser muy triste la razón. Nació y pongámosle eunuco. Eran a las personas que básicamente les cortaban eh, los testículos para que no se pudieran reproducir. Bueno, es posible que todo, en algunos casos, para que no pudieran tocar a las mujeres del rey, básicamente. Entonces no tenían el instrumento para que las mujeres fueran infieles. Entonces así le daban el trabajo de cuidar a las mujeres. Pero recuerden que todo en la escritura, todo en este mundo más bien, es un reflejo de algo invisible, de algo espiritual. Entonces, ¿por qué existen los eunucos? ¿Por qué existían los eunucos? Porque hay personas que deciden no casarse y no tener descendencia para dedicarse al estudio de la escritura, servir al Padre y tener descendencia espiritual. No a través de la genética, sino a través del espíritu de lo que predican. Y por eso Yahweh habla en Isaías de tres tipos de eunucos. Los eunucos que nacen eunucos, o sea que puede ser que nazcan sin los órganos o que nacen sin la capacidad de multiplicarse. Los que se hacen eunucos, como Hegai, bueno, en este caso por el nombre que le dieron puede ser que le haya nacido, pero los restos, los otros, que se hacen eunucos, entonces les hacen un corte, y de hecho ellos tenían una voz diferente, como más femenina, porque dice, les cortaba donde venía todo lo que hacía que nos salga uno la voz así, ¿verdad? Sí, la testosterona y toda esa cuestión, porque a algunos también, me imagino, los cortes se les hacía desde la pubertad, porque casi que nacían para el servicio, ¿verdad? En ese tiempo se nacía esclavo o se nacía rey, y por eso Salomón, una de las cosas que dice que una cosa rara, pero que se mueve toda la creación cuando sucede, es cuando un hombre pobre que sale de la cárcel se convierte en rey. Eso es como imposible que suceda, pero Yahweh lo va a hacer suceder. Porque viene silencioso y pobre como ladrón en la noche, lo van a meter en la cárcel, lo van a matar y después se va a hacer rey. Exacto, el que no se espera que llegue al reino es el que ya voy a poner. Entonces, el tercer eunuco es el que se hace eunuco por Yahweh. Entonces, como les dije, como Paulus, por ejemplo. ¿Está claro? Entonces, por eso los eunucos existen. Existían en lo físico, para entender lo espiritual. Personas que ven la multiplicación espiritual por encima de la física. O, si no se quiere hablar de multiplicación, simplemente ven el servicio al rey de los ejércitos por encima del servicio a sí mismos. Porque sea como sea, el tener una pareja es porque uno quiere disfrutar la vida. No es solo porque uno quiere ayudar a la pareja. O sea, es bonito para uno también, ¿verdad? Tener una pareja. Y normalmente cuando se tiene la pareja uno tiene ya que dedicarse a la pareja.
entonces la vida se convierte en la vida de pareja. Y por eso Pablo decía, el hombre que quiera dedicarse al Padre, lo ideal es que no se case para que tenga tiempo. Buen punto. Curiosamente Pedro no lo dijo, Pedro estaba casado. Como sabemos, todo parece indicar que Pablo también. Pero la mujer no quiso seguir en lo de Yahushua cuando Pablo cambió. Entonces se quedó solo. Pero Pedro andaba con Yahushua y andaba casado. Entonces de fijo la esposa de Pedro sí seguía a Yahushua. 4, ¿verdad? Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vashti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Shushan, residencia real, un varón, Yahudí, cuyo nombre era Mordejai. Nuevamente, Yahudí, pero era descendiente de Benjamín. Muestra que se mencionan dos tribus, repito, para representar la doble porción del último. Y no solo del último, porque la doble porción es de los 144,000. Pero empieza a través del último. Y aquí lo vemos, Yahudí, cuyo nombre era Mordejai. Mordejai, hijo de Yair, hijo de Shimei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Del linaje de Benjamín. Vamos a ver esos nombres, verso 5. Y Lili es un nombre que Yahweh, bueno, en inglés, que Yahweh usa para referirse al pueblo de Israel. Entonces Shushan representaría a Israel. Lili en español sería lirio, ¿es? Sí, lirio. Lirio. Entonces, Yahweh, de hecho aparece en Cantares, que se refiere a Israel como el lirio. Entonces Israel es un lirio para Yahweh. Shushan quiere decir lirio. Entonces Shushan representa a Israel. Shushan era la ciudad principal del reino, mostrando que Israel se va a convertir en la ciudad principal del mundo. Bueno, en ese caso sería Jerusalén, ¿verdad? Pero me refiero a Israel, la tierra principal en el mundo. Entonces, Mordejai quiere decir hombre pequeño. Pequeñín. Hombre pequeño. Recuerdan qué curioso que yo he dicho muchas veces que los dos hombres que se mencionan, dos tribus, son Mordejai y Paulus. Y Paulus quiere decir pequeño. Entonces, Mordejai y pequeño, perdón, Mordejai y Paulus tienen el mismo significado. ¿Está claro? Mostrando que ambos son una representación del último, o mostrando que Mordejai es como Paulus, Paulus como Mordejai. Ambos eran de las mismas tribus, se les llamaba Yahudí, pero era de Benjamín. Quiere decir pequeño. Hay otros que lo traducen como el quien alaba a Marte. Recuerden que Marte es lo que llaman el Elohim de la guerra. Entonces el nombre Mordejai tiene una conexión con el poderoso de guerra o con la guerra espiritualmente hablando. Como vemos, el último viene con un arco para pelear una guerra espiritual. Entonces, el hombre pequeño es quien ilumina el hombre pequeño que ilumina. Sabemos que Yahushua es la luz, el hombre pequeño en sí es el último, entonces sería el sol de justicia que ilumina. Entonces el hombre pequeño que ilumina será renombrado. Y después quebrado o muerto, sacrificado, para convertirse en el hijo de mi mano derecha. ¿Qué es lo que quiere decir Benjamín? ¿Está claro? Entonces, en los nombres de Mordejai y sus antepasados, vemos el hombre pequeño, o bueno, y si contamos Shushan o el lirio, como Israel, de Israel saldrá el hombre pequeño que ilumina, tendrá renombre, pero será muerto para convertirse en el hijo de mi mano derecha. Recuerden, Yahushua está a la mano derecha del Padre. Entonces, dice, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con
y Jeconiahu, rey de Yahudá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babel, Nebuchadnezzar. Y había criado a Hadasa. Hadasa era el nombre hebreo, es decir, Hadasa, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mordejai la adoptó como hija suya. Entonces, Hadasa, que después en el nombre persa de ella era Esther, Esther quiere decir estrella. Entonces, Esther representa a la iglesia escogida, que quedó huérfana, por decirlo así, porque las enseñanzas que recibió de sus antepasados eran falsas doctrinas. Pero cuando quedan las manos de Mordejai, o sea, cuando la iglesia queda en las manos del testigo como Moshe, y él se convierte en su padre adoptivo, porque son hijos de Yahweh, pero Yahweh se lo encarga al testigo como Moshe. Entonces Mordejai como padre adoptivo de Hadasa, el testigo como Moshe como padre de los escogidos. Dice, sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Shushan, residencia real, a cargo de Hegai, Hadasa también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Entonces Hadasa era una virgen, ¿verdad? Porque ya mandaron a llamar a las vírgenes. Ella era virgen. Eso indica que es la iglesia escogida, que es una virgen. Vashti no era virgen, de fijo, porque ya había estado casada con el rey por mucho tiempo. Y por su actitud nos damos cuenta que representa a la gran ramera, lo contrario de Esther. Dice, Hadasa también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló favor delante de él. Gesed. Se continúan mencionando los atributos del árbol de la vida. Yo creo que ya se cumplieron. Bueno, faltan tal vez dos. Creo que Geburah no ha aparecido. Jod tampoco. Dice, y la doncella agradó a sus ojos y halló favor delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey. Según la tradición, Esther pidió 7 doncellas, una para cada día. No porque quisiera tener un montón de doncellas, sino porque quería reconocer cuál era el Shabbat. Porque iba a tener una para cada día. Entonces cuando llegaba la séptima, ella ya sabía que ese era el Shabbat. Y ella tenía que ocultar que era Yahudí, porque esa era la orden que Mardoqueo le había dado, como lo vamos a ver en un instante. Entonces por eso ella tenía cosas como para mantenerse apartada como Yahudí, manteniendo el Shabbat sin tener que decirlo abiertamente, sino que decía 7 doncellas. Cuando viene la séptima ya sé que es Shabbat. Entonces, por decirlo así, a la séptima le daba todos los trabajos que ella no podía hacer en Shabbat, por decirlo así. Entonces la doncella simplemente estaba haciendo su trabajo, no sabía que lo estaba haciendo porque era Shabbat. O no sabía que lo que estaba haciendo era para Shabbat. Simplemente lo hacía cumpliendo con su trabajo y así la Esther se mantenía apartada. También el número 7 representa completitud, doncellas que le dan a Esther, entonces es como el hecho de que Yahweh le va a dar toda autoridad a los escogidos. También se podría decir Esther siendo los pocos y las 7 doncellas los muchos. ¿Está claro? Entonces, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a la mejor de la casa de las mujeres. Hadasa no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mordejai le había mandado que no lo declarase. Por un lado, ¿verdad? Yahweh nos manda a ser humildes, nos manda a evitar. O sea, parte de la humildad es ser una persona callada, no llamar mucho la atención, mantenerse como al margen. Y alguna de las razones por eso, además de la humildad y lo positivo que es ser humilde, es lo que se habla del mal de ojo.
¿verdad? Como en el judaísmo siempre se ha hablado del mal de ojo como algo real, y la forma en que lo explican de una manera simple es como que cada persona tiene una conexión, como si tuviera hilos conectados al cielo, hilos invisibles, por donde bajan bendiciones o baja conocimiento, baja lo que sea. Cuando una persona ve a alguien y le tiene envidia, a través del poder negativo de la envidia, es capaz de cambiar el flujo de uno de esos cables para que se le conecten a él. Entonces como que se roban la bendición a través de la envidia, y eso es lo que le llaman el mal de ojo. Ustedes han visto, por ejemplo, nunca les ha pasado que, digamos, cuando uno era joven, a mí me pasaba mucho tanto que llegué a aprender la lección, que uno quería que algo pasara mucho, iba a pasar, pero cuando lo contaba ya no pasaba. Y uno decía, no, es que si lo cuento no pasa. Y eso es parte de. Uno está abriendo las puertas para que le agreguen negatividad a lo que uno le tenía tanta fe. Por otro lado, es como cuando uno, digamos, pide oración, es como para más fuerza en la oración, a pesar de que obviamente, como quiero que quede claro también siempre, ¿verdad? Va a tener más, digamos, una persona que ore por sí misma va a tener más poder que esa persona diciéndole a otro que ore por ella. Ahora, nosotros tenemos que orar los unos por los otros, de fijo. Siempre debemos mantenernos en oración. Y si hay algo por lo que necesitemos, queremos agregarle fuerza, entonces oramos juntos. Pero que quede claro, siempre la oración de cada uno va a ser más poderosa que la oración que alguien pueda hacer por uno. Y eso es lo que debemos aprender, porque normalmente en las iglesias cristianas, ¿verdad? Se da mucho que ore por mí, ore por mí, ore por mí, y la persona nunca ora. Piensa que el pastor tiene todo el poder para orar y que todo pase, sin entender que en realidad esa persona que está pidiendo oración por ella misma, tiene más poder que el pastor para recibir algo en su vida, porque se trata de su fe, no la del fe del pastor. La persona está poniendo la fe en el pastor, cuando le dice al pastor, ore por mí, para que pase lo que necesito. Entonces tienen que poner la fe en el Padre y orar ellos mismos. Repito, no estoy diciendo no pidan oración. Estoy diciendo si van a pedir oración que sea después de que han orado ustedes mismos bastante. ¿Está claro? Ujú. Exacto. Yosef siempre evitaba el mal de ojo, entonces por eso siempre andaba con la cabeza para abajo. Siempre andaba viendo para abajo, evitando el contacto visual. Los hombres, por ejemplo, ¿a cuántos hombres aquí no les pasaba cuando estaban en el colegio, o ni siquiera en el colegio, ya hasta más adultos, que uno no puede volver a ver a otro hombre porque lo ve un momento y ya el otro le quiere pelear? ¿Qué está viendo? ¿Qué fue? ¿Qué? Y ya se arma, solo por volver a ver. O sea, es sorprendente. Pero hay algo ahí. Hay un poder cuando se conectan los ojos que si la persona es de otro bando, hay como una chispa. Y me refiero en sentido espiritual, no pandillero. Hadassah no declaró cuál era su pueblo. Ah, ok, aquí está. Mordejai tenía sus razones. Lamentablemente, y quiero hacer la separación, recuerden que los que hoy en día se hacen llamar judíos no lo son, entonces yo no estoy hablando de ellos, por si alguien me va a malinterpretar de los que nos vea por YouTube. Lamentablemente, si se puede usar esa palabra para esto, nuestro pueblo, Israel, siempre ha sido puesto por menos, siempre ha sido visto como el vil. Por eso estamos donde estamos, país tercermundista y todo lo demás, o por eso los negros terminaron de esclavos en Estados Unidos, eh, por las maldiciones de Deuteronomio 28. Entonces, esa es parte de la razón que Mordejai le dice a Esther, mejor no digas de dónde sos, mejor quédese calladita, porque uno nunca sabe, tal vez el rey, al ser pecador, ser gentil, tiene un mal pensamiento de nosotros que mantenemos la Torah. Puede ser que no le guste a usted, puede ser que la rechace, entonces mejor quédese calladita con respecto a su familia. ¿Está claro? Hoy en día, de hecho, o sea, si hoy en día la gente hace diferencias por clase, eso sí me molesta, pero es sorprendente. La vez pasada estaba escuchando de un hombre que dejó a la novia porque la consideraba que era de otra clase. Hombre a mujer. Que, o sea, bueno, no sé, me parece tan ilógico. Porque lo veo muy como una mujer que diga, no, necesito más, un hombre con más trabajo. Eh, pero si supone que es el hombre que tiene que hacer eso, que vea a una mujer que no tiene mucha plata y que la vea como menos.
Entonces, el hecho de que la gente por ver, digamos, ven una persona que tiene menos dinero, tiene un carro más viejo, entonces lo ven como menos. Igual que el racismo, ¿verdad? De otro color, lo ven como menos. O de otra nacionalidad, lo ven como menos. Todo el mundo busca a quién odiar, hacerse sus bandos. Eh, ¿Qué va a pasar? ¿No? Ah, qué bonito. Eh, entonces, Mordejai le dice a Esther que mejor no diga nada para evitar, diría yo principalmente, pero de fijo habían otras razones. Dice, y cada día Mordejai se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Hadasa y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Ahasverosh, después de haber estado 12 meses conforme a la orden acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Esto, afeites de mujeres, no era con Gillette. Le echaban, ¿cómo se llama esto? No. Es un líquido que básicamente quema la piel. Me suena que sí. Era la mirra, ¿verdad? Ok. Entonces, básicamente les hacían baños de mirra. Y era para renovarle toda la piel del cuerpo. Porque eso como que quema la piel, entonces obliga a la piel a sacar nueva piel. Entonces, por 6 meses, baño de mirra. Para que a los 6 meses tuviera un cuerpo nuevo, casi. Entonces era una forma de purificación para que se pudiera presentar ante el rey. ¿Estamos? Eso muestra entonces en cierta forma, recuerden que la mirra fue uno de los 3 regalos que le dieron al Mesías. Oro, que representa el reino, incienso, que representa su intercesión, y mirra, que representaba su sacrificio. Entonces quiere decir que la mujer que se quería convertir en reina, primero tenía que pasar por un sacrificio. En el sentido de que tenía que pasar por prueba. Así como los escogidos, los 144,000, tienen que pasar por prueba para, para mostrar que son quienes son. Ujú. No era. Ah, ok. Ah, ok, voy a buscar la palabra afeites. Sí, sí, también por eso también le estaban echando mirra, pero sí, entonces yo estaba hablando de la mirra, pero voy a ver estos afeites. Afeites, me suena raro esa palabra. Dice aquí 6 meses con aceite de mirra y 6 meses con olores dulces y con todo tipo de cosas purificadoras para la mujer. O sea, la cuestión era purificarla. Y ya venía virgen. La palabra es tamruk, tamruk, que quiere decir como frotar, raspar. Entonces sí, es como para arrancar la capa. Primero mirra. Imagínense, 6 meses en mirra, piel nueva. 6 meses en perfume, huele rico eternamente. Ya la piel huele a puro perfume. Ya ni tiene que echarse perfume todos los días porque ya la piel huele a perfume. Y después de eso, otra raspadita. Qué duro. Sí. Entonces, dice, y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Ahasverosh, después de haber estado 12 meses conforme a la orden acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey, todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Entonces, Haggai, el eunuco, traía a la virgen y la llevaba al lugar donde estaba el tesoro y le decía, escoja, ¿qué se quiere poner? Imagínense lo que es decirles de una mujer. A mí se me van a levantar todas las mujeres en contra. Son chistes, son chistes. Sí, 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 exacto, ese es el punto. Les decían, agarre lo que quiera para presentarse ante el rey. Se metían toda alhaja posible. Tanta alhaja que hasta se veían feas. ¿Verdad? Porque los extremos.
Entonces, querían tanto que llegaban a verse ya feas. Y al rey no les gustaba. Y eso mostraba la motivación de la mujer, eso mostraba el espíritu de la mujer. Si estaba enfocada en lo material o enfocada en lo espiritual, por ejemplo. Entonces dice, ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sasgás, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería, y era llamada por nombre. Llamada por nombre. La importancia del nombre. Entonces, el rey la llamaba, la mujer se preparaba un año entero, con todo lo que ya dije. Después del año, la llevaban que se preparara con los tesoros. Se presentaba ante el rey, si el rey no le gustaba, solo un día, si no le gustaba, no la volvían a llamar en la vida. Entonces, iban a pasar vírgenes y vírgenes y vírgenes y vírgenes, hasta que llegara una que cuando saliera el rey dijera, tráigamela de vuelta, esa es la reina de ahora en adelante. Dice, cuando le llegó a Hadasa, hija de Abijail, tío de Mordejai, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, oigan, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba a Hadasa el favor de todos los que la veían. Entonces ella, mostrando su humildad, no pidió nada, y mostrando su sabiduría, le preguntó al eunuco que conocía al rey, ¿qué me pongo? Dígame usted que lo conoce. O dígame usted cuál prenda me pongo que usted sienta que se me ve bien. Mostrando importancia en la opinión de un siervo. Eso hacía que los siervos dijeran, esta es la mujer que yo quiero de reina. Las otras les valía lo que dijera el eunuco, de fijo lo trataban mal. Exacto. No era vanidosa. Ella era humilde, era una mujer prudente. Cuando llegó a Hadasa, hija de Abijail, tío de Mordejai, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba a Hadasa al favor de todos los que la veían. Fue pues Hadasa llevada al rey, a Hashverosh, a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Hadasa más que a todas las otras mujeres, y halló ella favor y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vashti. Entonces Yahweh va a escoger a los 144,000 en vez de la iglesia católica, básicamente, es aquí lo que se está enseñando. A la virgen en vez de la ramera. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Hadasa, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mordejai estaba sentado a la puerta del rey. Y Hadasa, según le había mandado Mordejai, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Hadasa hacía lo que decía Mordejai, como cuando él la educaba. Entonces, aún después de ella ya volverse la reina, seguía obedeciendo a Mordejai. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque muestra también su humildad. No es que llegó y se hizo reina y dijo, ya hasta aquí llegué aprendiendo de usted, aprendí todo lo que necesitaba saber. Seguía obedeciendo a la enseñanza de Mordejai. Muy importante, eso mostrando los 144,000 que aún después de ya obtener el reinado van a seguir siguiendo la guía del testigo como Moshe. En aquellos días, estando Mordejai sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Ahasverosh. Cuando Mordejai entendió esto, lo denunció a la Hamalcá Hadasa, a la reina Hadasa. Y Hadasa lo dijo al rey en nombre de Mordejai. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Entonces,
Mordejai le salvó la vida a Hashverosh. Un día estaba él por el jardín y escuchó dos hombres hablando, pensando en un plan para matar al rey. Entonces él fue, se lo avisó a la reina le avisó al rey y el rey se salvó. Ahora, si Ahasverosh representa al rey del mundo y Mordejai la segunda venida, el hecho de que Mordejai le salva la vida al rey del mundo es una representación de que a través del testimonio del testigo como Moshe se salva el evangelio de la iglesia escogida. Es como que la apostasía, y Satanás la envió para tratar de borrar de la faz de la tierra la verdadera doctrina. Pero viene el testigo como Moshe, trae la verdadera doctrina para los escogidos. De esa forma, por decirlo así, salvando el reino. ¿Sí me explico? Lo que vino a dejar Yahushua iba a desaparecer hasta que aparecen los dos testigos y lo mantienen. Por eso Daniel habla de que el último viene a confirmar el pacto. Viene a confirmar el pacto que hizo el primero. Si el último no viene, la apostasía se hubiese llevado todo. Por eso Yahweh dice, a menos de que acorte los tiempos, si no fuese porque Yahweh acorta los tiempos, aún los escogidos se perderían. ¿Está claro ese punto? Entonces el testigo como Moshe viene para que los escogidos no se pierdan, por decirlo así. Y por eso aquí salvó la vida del rey. Pero no sucedió nada inmediatamente.